稣，你是明亮晨星，你最美丽，永远充满荣耀，是我的能力。耶稣，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦，耶稣，哦哦哦哦哦哦哦哦，耶稣。Una vida con propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Hola chicos. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Ya sea que conduzcas un coche, claves algo o golpees una pelota de golf o de otro tipo. Eres tú quien guía, empuja o mueve ese objeto en ese instante. ¿Qué es lo que guía tu vida? Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema, un plazo o una exigencia. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación te presento los 5 más comunes. El primero, a muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboreando su propio logro. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de Dios y el Señor le dijo: cuando laves la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero será en la tierra. Eso describe hoy a la mayoría de la gente, que va por la vida sin propósito alguno. Todos tenemos pasado y somos el resultado de nuestros pasados. Pero no tenemos que ser prisioneros de nuestros pasados. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder. También puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Dios es experto en proporcionarle un nuevo comienzo a la gente. La Biblia dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pasado. A muchos los guía la ira y el resentimiento. Se centran a heridas que nunca logran superar. En vez de deshacerse del dolor por medio del perdón, lo mantiene una vez y otra en sus mentes. Los que vienen motivados por el resentimiento se interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que está resentido, mientras la persona que te ofendió quizá olvide la ofensa y siga su vida. Tú continúas heriendo del dolor, perpetuando el pecado. Estar atento. Los que te hicieron daños en el pasado, tanto tus amigos como tus padres, no pueden seguir haciéndote daño, al menos que te aferre al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado, pasado está. Nada lo podrá cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tus amarguras. Por tu propio bien, aprende de todo eso y libérate. La Biblia dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicio lo consume la envidia. El tercero, a muchos los guía el temor. Tus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criado en un hogar de disciplina rígida. Cualquier que fuese la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen probar cosas nuevas. Van a lo seguro, evitando riesgos. El temor es un tipo de cáncer que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice: en el amor no hay temor, sin que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor llega a en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A muchos los guía el materialismo. El deseo de adquirir
se convierte en la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuando más tengas serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos son erróneos. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas. Entonces queremos otras nuevas, más grandes y más modernas. No deja de ser un mito eso de que mientras más tenga, más importante soy. Cuánto valemos como persona y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que tienes. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. Se puede perder la riqueza por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar. Es tu relación con Dios. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de tus padres, profesores o amistades controlen tus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por ellos. ¿Qué dirán? Tristemente, aquellos que siguen al mundo por lo general se pierden en él. Desconozco todas las claves para el éxito, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves para el fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Hay otras influencias que puede guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potenciar sin poder usarlo, estrés innecesarios y una vida vacía. Con este temario de una vida con propósito, vamos a conseguir llevar una vida con propósito, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conoces los propósitos de Dios para tu vida y nada puede compensarte por no conocerlos. Ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Sin un propósito en la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivo. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Una vida con propósito tiene su beneficio. Hay 5 grandes beneficios de vivir una vida con propósito. Conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significados. Por esa razón, los métodos que utiliza la gente para encontrarlo, como la astrología o los psíquicos, son absurdos. Cuando la vida tiene sentido, puedes soportar cualquier cosa. Cuando no la tienes, resulta insoportable. Sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Muchos que no tenían esperanza lo expresaron así en la Biblia. Isaías se quejó diciendo, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. La esperanza es tan esencial para tu vida como el aire y el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. Hicieron una encuesta a los pacientes con cáncer. Le preguntaron que si quieran vivir y llegar a los 100 años. Los que tenían un propósito claro y definido respondían afirmativamente y eran los que contaban con más probabilidad de sobrevivir. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Si te has sentido desmoralizado, hay esperanza. Experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con propósito. Dios dice, porque yo sé pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quizás sientas que estás en una situación imposible. La Biblia dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejas de hacer.
Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Formúlate la pregunta: ¿esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Si un propósito definido no tienes fundamentos algunos en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos, entonces tomarás decisiones basadas en las circunstancias, las presiones y el estado ánimo del momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado y eso causa estrés, cansancios. Es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminar todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. Quizá estás viendo demasiada televisión o te estás dedicando mucho tiempo a los videojuegos. Vivir con un propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividad más saludable. La Biblia afirma: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Esto hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Es natural que las cosas importantes nos distraiga. La vida de mucha gente es como una ruleta rusa que gira con rapidez pero sin dirigir a ningún lugar. Sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y de muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la función o llenar el vacío de tu corazón. Quizá pensarás que esta vez será diferente, pero eso no resuelve tu verdadero problema. Es decir, la carencia de enfoque o propósito. No seráis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad de Dios. El poder de enfoque puede apreciarse con la luz. Un haz difuso tiene poco poder o impacto, pero puede enfocarlo mejor en concentrando tu energía. Los rayos del sol, con la ayuda de una lupa, puede ser dirigido para quemar un papel. Cuando la luz es enfocada aún más, como en los rayos láser, puede atravesar el acero. No hay nada tan impactante como una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y las mujeres que han causado mayor impacto en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo propagó el cristianismo casi por todo el Imperio Romano. Una vida enfocada era su secreto. Si deseas que tu vida impacte, enfócala concentrándote en lo más importante. Mucha gente está ocupado por muchas actividades, pero ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? ¿Tú eres uno de ellos o no? ¿Conoces tu propósito? Estimula la vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanta fuerza como tener un propósito claro. Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra una legada duradera. Quieren que les recuerden después de muerto. Pero al fin lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se deshace y los homenajes se olvidan. La meta de un chico llamado James en la universidad era llegar a ser campeón de tenis. Se sintió orgulloso cuando pusieron su trofeo en la vitrina de exhibición. Años después lo había encontrado en un depósito de basura cuando estaba renovando el edificio de la universidad. James exclamó: «Cuando pase el tiempo, alguien tirará a la basura todos tus trofeos. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino a fin de prepararte para la eternidad». Usa tu tiempo para edificar algo que vale para la eternidad. Llegarás el día en que estarás ante Dios. Él hará un inventario de tu vida, un examen final antes de que entres en la eternidad. La Biblia declara: todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Afortunadamente, Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad.
Al leer la Biblia podemos imaginar que Dios nos planteará dos preguntas decisivas. La primera, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Dios no cuestionará tu trasfondo religioso ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. La segunda pregunta es, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida? Dones, talentos, oportunidades, relaciones y recursos que Dios te dio. ¿Lo lograste todo en ti mismo o lo usaste en fin de cumplir los propósitos para los que Dios te creó? El objetivo de estas dos preguntas es: la primera determinará dónde pasarás la eternidad, la segunda determinará qué harás en ella. ¿Estás dispuesto y dispuesta a responder estas dos preguntas? Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado, te extienda a su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.